Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 10 al 16. Ya la semana pasada terminamos el verso 9. Así que vamos a avanzar con los versículos del 10 al 16. ¿Lo tienen? Bien, dice de esta manera: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a ver. Padre, venimos en esta hora a tu presencia nuevamente, con el deseo, Padre, de que tengamos la posibilidad de entender tu palabra. Gracias porque tú has prometido en ella que a tus hijos les has dotado con el Espíritu Santo, de tal manera que podamos entender las cosas que son espirituales. Te agradecemos porque esta tu palabra es verdad y nos permite tener la posibilidad de conocerte cada vez mejor. Rogamos pues que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos dé el entendimiento para esta tu palabra maravillosa. Y también pedimos, Señor, para que quites de nosotros cualquier distracción, de tal forma que podamos estar muy atentos a lo que tu palabra quiere enseñarnos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada veíamos el verso 9, cuando dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros, o para los que le aman. Hay que tener en cuenta algo, y es que muchas personas toman ese versículo 9 como algo de profecía, como si eso no estuviese ya pasando. ¿Sí? Como que va a suceder, que a nosotros se nos va a permitir conocer las cosas que Dios va a revelar más adelante. Y eso no es lo que quiere decir el pasaje. El pasaje lo vemos en el versículo 10 de manera concreta. Pero Dios nos las ¿qué? Nos las reveló a nosotros. Es decir, esas cosas que para el mundo están escondidas, esas cosas que el hombre natural no puede entender, esas cosas que para ellos son locura, a nosotros nos han sido reveladas. No nos serán reveladas, sino que nos han sido reveladas ya. Es una revelación que ya tenemos. ¿Y quién la tiene? Solo los que tienen el Espíritu de Dios en ellos. Y los que tienen el Espíritu de Dios en ellos, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Hermano, ¿sabe algo? Lo que les decía hace unos días atrás es que el ser humano, en su condición natural, lee la Biblia y no la entiende. Pero alguien que se diga creyente y lea la Biblia y me diga que no entiende nada de ella, entonces
sencillamente, ¿ante qué estamos enfrentados? Ante uno que, como dice la Escritura, dice Señor, Señor, pero no entrará en el santuario. Y esto es terrorífico. Es algo por lo que debemos aterrorizarnos. Porque, hermano, déjeme decirle, yo no puedo quitar las demás partes de las Escrituras y pensar que solamente dice, sí, es que Dios se la reveló, pero todavía no se la ha revelado, eso se la va a ir revelando más adelante. No, Pablo no dice que nos las revelará después, dice, ya han sido reveladas a nosotros. ¿Qué cosas han sido reveladas ya? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y no han subido a alegrar el corazón de ningún hombre. Es que, hermano querido, cuando nosotros fuimos llamados por Dios para ser sus hijos, en ese momento el sello del Espíritu Santo fue colocado en nosotros. Y en ese momento fue que pudimos entender que necesitábamos una salvación, que estábamos muertos, que necesitábamos un Salvador. Y eso alegra nuestro corazón, ¿o no? ¿Ve? Entonces ya fue revelado. Ya fue revelado. No es algo que se revelará después. Ahora, que a la medida que nosotros seguimos avanzando en nuestro estudio, van siendo reveladas nuevas cosas, es otra situación diferente. Porque se dan a través del escudriñar las Escrituras. ¿Sí? Pero lo importante que es saber que necesitábamos un Salvador y que ese Salvador es el Señor Jesucristo y que Él murió para darnos a nosotros la posibilidad de acercarnos a Dios, ya está dado. Ya está dado. ¿Ve? Hermano, pero Dios nos lo reveló a nosotros ¿por qué? Por el Espíritu. Es decir, usted no puede decirme a mí que porque usted es muy inteligente, fue que descubrió lo que la Escritura quiere decir. ¿Me hago entender? Porque no tiene nada que ver con la inteligencia del ser humano. Es una revelación que solamente da el Espíritu Santo de Dios. Hermano, préstele atención a esto, porque es muy importante de tener en cuenta. Hablaba con alguien esta semana, yo le decía, sus pensamientos son unos, los míos son otros. Pero los de Dios son únicos. Y tanto sus pensamientos como mis pensamientos deben estar, ¿a dónde? Sujetos a los pensamientos de Dios. Es decir, usted, mi hermano querido, no puede decirme a mí, es que yo entiendo de esta manera y usted entiende de otra. No. Porque si usted entiende de una manera y yo entiendo de otra, los dos estamos entendiendo mal. Y en eso tenemos que ser muy claros. Porque la mente de Cristo, que ha sido dada a nosotros por el Espíritu Santo de Dios, nos lleva a pensar una misma cosa. ¿Me hago entender? ¿Se acuerda del pasaje que dice que un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo amor? ¿Dijo acaso el Señor por medio del apóstol Pablo, esas cosas que ustedes consideren que son buenas, eso que a ustedes les parezca agradable, piensen en eso? ¿Sí? No, ¿qué fue lo que les dijo? Todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, sus pensamientos y mis pensamientos deben estar sujetos a la Escritura. Porque es aquí donde están los pensamientos de Dios. ¿Me hago entender? Hermano querido, yo sé que a lo largo de la historia han habido personas que dicen, no, es que lo que yo pienso eso es lo correcto. ¿Será lo correcto? ¿Cuándo? ¿Cuándo será lo correcto lo que usted piensa? A ver. Cuando estén 100% acordes al pensamiento de Dios. ¿Me hago entender? Es decir, usted me puede decir a mí, por ejemplo, hablando del día de reposo. Algunos me dicen, no, yo no creo que hoy estemos obligados a guardar el día de reposo. Es lo que yo creo. Bueno, eso es lo que usted cree. ¿Pero qué dice la Escritura? Que si queremos lo guardemos. Que si le queda tiempo lo guarde. Que si le gusta. Que si le dan un buen almuerzo. No. Allí dice, acuérdate del día de reposo para santificar. ¿Ve? Es decir, su pensamiento y mi pensamiento no importa. El único pensamiento que importa es el Señor. Y Él dice, guárdalo. Yo no me puedo poner a debatir con otra persona que me diga, no, yo no creo, usted está equivocado, a mí me parece que yo estoy pensando que es que a mí me gusta, que a mí no me gusta, que el Señor lo quitó. ¿Dónde dice eso? Eso no está de acuerdo al pensamiento de Dios. Hermano, ¿quiere saber si su pensamiento es correcto? Vaya a la Escritura. Si lo que usted está pensando está contemplado en las Escrituras, entonces está pensando lo correcto. Pero si lo que usted está pensando tergiversa o va en contra de una letra de las Escrituras, usted y yo estaremos pensando de manera equivocada. Ahora, no te hago, me adelanto muchísimo, pero al final del capítulo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, lo que usted y yo pensemos debe ser pensado por quién. ¿Pensado por quién? Por Cristo. No, pero es que eso es muy difícil. Claro que es difícil. Es ahí cuando uno puede entender a Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Bueno, hasta ahí voy bien. Yo me crucifiqué con Él. ¿Sí? Pero ahí termina el versículo. No, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué cree que el Señor dijo, allá en Lucas 9:23, creo que dice en memoria, ¿ver? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día
y sígame. Ah, no, pero es que yo quiero seguir al Señor sin tomar la cruz. No sirve. No, yo quiero seguir al Señor sin negarme a mí mismo. No sirve. Es decir, hermano, para poder decir que usted es seguidor de Cristo, se le tiene que ver la cruz. ¿Y cuál es esa cruz? ¿La negación a qué? Ah, pero es que esa no la quiero dejar. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a dejar de darme gustos? ¿Cómo se le ocurre? Es que es muy loco que le pidan a uno que deje de disfrutar de la vida. Y yo le digo, hermano, cuando tenemos los pensamientos de Cristo, realmente disfrutamos la vida. Es ahí cuando la empezamos a disfrutar. Ah, lo que pasa es que tenemos la idea de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, ¿qué era lo que estaba reinando? La carne. Y miren lo que Dios hace a los que le dan rienda suelta a la carne. ¿Qué les hizo? Los perdonó. Les dijo, ay, tan lindos ellos, cómo se divierten con la carne, ¿cierto? No. Descendió fuego del cielo y los destruyó a todos. Ah, pero es que eso fue en esa época, hoy no. ¿Que no? No dice la Escritura que Dios no dará por inocente al culpable en ningún tiempo. Eso no ha cambiado, hermano. Dios nunca va a declarar a un culpable como inocente. Nunca lo va a hacer. Creemos que es que con nosotros es diferente, porque es que nosotros somos los hijos de Dios. Y como somos los hijos de Dios, tenemos derecho a cometer algunos pecadillos. Porque ya ni siquiera pecado le llamamos, sino pecadillos. Uno chiquitico por ahí de vez en cuando. No, yo tengo derecho a mirar a la mujer de mi prójimo. O usted, señora, dice, yo tengo derecho a mirar al hombre de mi prójima. Yo tengo derecho a robarme este chocolate que dejaron aquí mal puesto, porque es que yo estoy antojado de chocolate. Yo tengo derecho a decir una mentirita piadosa de vez en cuando. La Escritura dice, Dios no te va a declarar como inocente cuando seas culpable. Y eso no ha cambiado, hermano. Y recuerde lo que dice la Escritura. El alma que pecare, ¿esa qué? Díganlo duro, porque es que a veces como que no lo entienden. Ah, sí, ¿veis? El alma que pecare, esa morirá. Pablo lo dijo de una manera, bueno, el autor de Hebreos lo dice de una manera diferente. Cuando dice que algunos dicen, ah, no, pues es que ya yo fui perdonado, entonces ya puedo volver a pecar. Y dice, si alguno deliberadamente pisotea la sangre de Cristo, ya no hay para él más remisión de pecado. ¿Y eso sabe qué quiere decir, mi hermano querido? Que cuando usted
decididamente se propone pecar, usted está en una condenación terrible. Así como dice el autor de Hebreos, de la gracia habéis caído. Es decir, hermano querido, usted no puede proponerse pecar. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Vayamos al Antiguo Testamento. Lo estamos viendo los martes. ¿Se acuerdan qué les dijo en el capítulo 19 de Éxodo? Si oyen mi voz y guardan mis mandamientos, ustedes me serán un tesoro especial. ¿Ve? Pero ¿qué hay que hacer? Oír. Ah, yo ya oí. Es que hay que hacer las dos. Oír y guardar. Y cuando usted oye y guarda, en ese momento entonces, usted se convierte en el especial tesoro de Dios. Y me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Ah, no, yo quiero ser sacerdote porque es que los sacerdotes viven bien. No, no es por eso. ¿Cómo podemos considerar a alguien como gente santa? Juan, dígame. ¿Cuándo podemos nosotros decir, y lo dicen allá afuera muy seguido, el Santo Papa? Le quito el micrófono para que no oigan allá afuera. Sí, ahí lo van a escuchar después. Yo lo dije. No lo dije yo, lo dijo el Señor. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la cuestión? Que la gente considera santo algo que no es. Porque el único santo, santo, santo es Dios. Ahora, Él exige de nosotros que seamos santos. ¿Cuándo usted puede considerar a alguien santo? Y pregunta, por ahí Luz Helena lo dice entre los dientes así, no tiene ningún pecado. Sí. Y le pregunto, ¿hay alguno que no tenga ningún pecado? Cuando la Escritura dice, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. ¿Se da cuenta? Por esa razón, hermano querido, yo no puedo creer que yo pueda decir que tengo la mente de Cristo, pero viviendo en una condición pecaminosa todo el tiempo. Es decir, a usted y a mí nos ha sido revelado por medio del Espíritu Santo de Dios las cosas ocultas que los demás consideran locura. Pero esas cosas ocultas que nos fueron reveladas a usted y a mí son no para que nos crezcamos, sino para que vivamos conforme a los pensamientos de aquel que nos reveló sus pensamientos. ¿Sabe? A veces nosotros cometemos errores como, por ejemplo, creemos conocer a alguien
¿Sí? Nosotros creemos que conocemos, los esposos creemos que conocemos a nuestras esposas. O viceversa. Ella dice, yo conozco bien a mi esposo. Y eso no es verdad. Solo hay uno que nos conoce. Y dice la Escritura que nos conoció aún antes de haber sido creado. Él sí nos conoce. Y Él sabe por qué dijo palabras como todo designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el bien. Ah, el mal. ¿Se da cuenta? Es por eso que el salmista puede decir, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y escuche esto, no lo está diciendo porque el papá de él fuera un asesino y la mamá una prostituta. No. Él está diciendo, todo de mí va en contra tuya, Señor. Todo de mí va en contra tuya. Es por eso que necesitamos el sello del Espíritu Santo de Dios para ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Solo cuando el Espíritu Santo de Dios hace esa labor de convencimiento en nosotros es que podemos venir arrepentidos y decir, Señor, perdóname por mis pecados. Pero ¿sabe algo? Lo más triste, y es algo triste realmente que pasa, cuando alguien sabe que lo que está haciendo está mal, pero aún así lo sigue haciendo. ¿Me hago entender? Usted sabe que robar es malo, que está prohibido por Dios, ¿cierto? Pero usted dice, bueno, voy a robar una vez más para no volverlo a hacer nunca más. ¿Sí? Es como si la prostituta dijera, voy a prostituirme un añito más y ya lo dejo. Es como si el asesino dijera, voy a asesinar a 100 más este año y el otro año ya no más. No. ¿Sabe algo, hermano? El hombre natural piensa de esa manera. Una vecesita más y ya. Solo una infidelidad más y listo, ya no lo vuelvo a hacer. Solo una mentirita más y ya no vuelvo a mentir. Solo una llegadita tarde más y no más. ¿Sabe algo? Es la peor condición en la que nos podemos encontrar. Saber que lo que estamos haciendo va en contra de Dios, pero aún así nos sentimos felices haciendo. Escuche algo. Y es algo que usted debe preguntarse en esta mañana.
Pablo le dice a los corintios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué nos reveló? Las cosas ocultas. Las cosas que no han subido al corazón de hombre. Las cosas que nunca oyó oído y nunca vio un ojo anteriormente. Ya nos las reveló a nosotros. Y yo le pregunto, ¿a usted le han sido reveladas? Y si usted me dice que sí, ya le fue revelado, entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer a continuación es, ¿por qué pues sigo haciendo las cosas mal si ya me fue revelado que es pecado? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual creemos que tenemos la posibilidad de cometer un pecadito más? En un libro que estamos leyendo con los caballeros, hay una frase muy importante que analizábamos, que dice, yo no puedo pretender vivir como Esaú y terminar como Jacob. ¿Me hago entender? ¿Si la cogen o no la cogen? Es decir, yo no puedo pretender vivir en una condición de pecado toda mi vida y terminar en el cielo con el Señor. ¿Sabe? Algo por lo que necesitamos preocuparnos, usted y yo, todo el tiempo, es la necesidad de la confesión diaria de nuestros pecados a Dios. Y es que nos hemos llegado al punto de creer, Dios ya sabe, ya no necesito confesarle a Dios nada. Acuérdese que el Señor dijo, el que confiesa su pecado y se aparta, éste alcanzará misericordia. Confesaos unos a otros vuestros pecados. No, pero es que yo no considero que lo que yo esté haciendo sea pecado. Volvemos a lo mismo. Pero ¿cómo hace uno para no pecar? ¿Será que yo puedo vivir en este mundo sin pecar? ¿Qué respuesta me da? Yo le puedo decir que sí. ¿Y sabe cómo? Viviendo conforme a lo que dice la Escritura. Si nosotros vivimos conforme a lo que dice la Escritura, téngalo por seguro que no vamos a pecar. ¿Por qué el pueblo de Israel se apartaba de Dios? ¿Por qué? ¿Saben por qué se apartaba el pueblo de Israel de Dios? Porque estaban oyendo lo que decían los pueblos vecinos. ¿Por qué el creyente vive como incrédulo? Porque anda escuchando lo que el mundo hace. Esa es la razón. Por eso, mi hermano querido, esas cosas que ya nos fueron reveladas a usted y a mí por medio del Espíritu Santo, deben tomar en nosotros el control
para que podamos vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Y esto es lo que Pablo está queriendo decir a los corintios, decirle, miren, ustedes están acostumbrados a vivir unas condiciones que no son aceptables a los ojos de Dios. Y es tiempo de que ustedes dejen de estar arrastrando esa condición de vida de los incrédulos. Es tiempo de que ustedes abran los ojos y sigan los lineamientos del Señor a través de su palabra. Porque nos fueron revelados a usted y a mí. Y están para nuestro beneficio. Están para que usted y yo tengamos una vida de verdad al servicio del Señor. Pero no vamos a poder lograrlo cuando nuestro único interés es darle gusto y rendirle culto a nuestra carne. El martes teníamos la oportunidad de hablar un poquito del primer mandamiento. Solo un poquito hablamos de él. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no lo entendemos. No lo entendemos. Creemos que, sí, ahí dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es fácil, yo no tengo ninguno. Aseguro. Venga el martes y se dará cuenta si está cumpliéndolo o no. ¿Sabe, hermano? Algo triste que le puede pasar al creyente es tener la revelación divina que el Espíritu Santo nos da y no hacer algo con ella. Imagínese esto. Usted ha estado pasando hambre. No tiene ropa. La ropa que tiene está toda rota. Los zapatos están pecuecudos ya de los rotos y viejos. Y siempre su queja ha sido, no hay plata. No hay con qué comprar comida, no hay con qué comprar ropa, no hay con qué comprar zapatos. Pero llega alguien y le dice, te voy a regalar 100 millones de pesos. Y usted recibe los 100 millones de pesos. Los mete en una bolsa y los esconde debajo de un tarro y sigue viviendo en las condiciones en las que está. Aguantando hambre, con los mismos zapatos rotos y pecuecudos y con la misma ropa raída. ¿Sí? ¿Haría eso? ¿Sabe? Eso es lo que estamos haciendo cuando la revelación divina nos ha sido dada para que llevemos una vida agradable a los ojos de Dios, pero la escondemos y seguimos en las mismas condiciones en las que veníamos. Y todo con los premisas que sabemos utilizar. ¿Se acuerda de una de esas premisas que usted utiliza? ¿Se la recuerda? Yo creo que algunos la han repetido varias veces. Así nací y así me muero. Bueno,
¿Cómo nació usted? Y se quedó en pelota. ¿Por qué no? Pues usted nació así. Entonces, usted no está yendo a favor de su premisa. Porque si usted dice así nací y así me muero, entonces usted debería andar en pelota por todo el mundo. Porque así nació. Pero solo lo queremos hacer en algunas cosas. Específicamente, es que yo nací mal geniado y moriré mal geniado. Yo nací rebelde y moriré rebelde. ¿Sí? Hermano querido, si esa premisa para usted es real, entonces usted nació pecador. ¿Cómo debe morir? ¿Ve? ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué le quiero decir? Sí, nacimos pecadores. Y estábamos muertos en los delitos y pecados. Pero dice la Escritura que a Dios le agradó. A Dios le plació darnos vida nueva. ¿Se da cuenta? Entonces usted no me puede decir así nací y así me muero. ¿Por qué razón? Porque usted nació pecador. Pero usted ya no se quedó pecador, porque usted y yo nacimos de nuevo. ¿Sí o no? Y cuando nacimos de nuevo, ¿qué dice la Escritura? Fuimos revestidos de un nuevo hombre. Por lo tanto, ese que nació en pecado ya murió. Ahora hay uno que nació sin pecado. Y cuando usted y yo hemos nacido nuevamente, dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y he aquí todas fueron hechas nuevas. ¿Ve? Es decir, usted y yo, mi hermano querido, estamos en una condición de haber nacido de nuevo por la gracia de Dios que nos selló con su Espíritu Santo para conocer esas cosas grandes y ocultas que los demás no pueden entender. Dice la Escritura que ya fueron reveladas, ya nos fueron dadas. Es decir, hermano, ya tienes los 100 millones en la mano. ¿Para qué sigues viviendo con la ropa fea, sucia y maloliente con la que venías? ¿Para qué? Es tiempo de que esa ropa sea arrojada a la basura. Y que nos empiecen a ver como la nueva criatura que somos. Creada según Dios. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Se da cuenta? Esas son las revelaciones, hermano, que nos fueron dadas. Esas cosas ocultas que para la gente son locura. Eso que no ha subido al corazón del hombre. Eso que ninguno vio y ninguno oyó antes. Ya te fue dado. ¿Para qué lo sigues teniendo guardado? ¿Para qué lo escondes? ¿De qué te sirve eso escondido? ¿Acaso
cuando usted tiene la oportunidad de recibir una capacitación en un área que usted no conocía, usted se esconde, ¿cierto? Y no le dice a nadie que aprendió eso. ¿Sí? Imagínense que Sonia, sin que nosotros nos diéramos cuenta, ella estaba estudiando enfermería. Pero ella ya recibió el grado de enfermera. Y ella sencillamente sigue viniendo como si nada pasara. Porque es que ella no quiere que nadie se entere que ella es enfermera. ¿Sí? ¿Eso pasa? ¿Cierto que no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué queremos decir? Hermano, acabo de graduarme de enfermería y aquí estoy a su servicio. Los que me puedan necesitar, con mucho gusto, estoy para ayudarles. ¿Cierto que la gran mayoría nos escondimos cuando recibimos el título de bachiller, cierto? No queríamos que nadie se enterara de que nos graduamos de bachilleres. No. Hermano, usted y yo hemos recibido un título. Y un título que no está enmarcado en letras de oro. ¿Sabe cuál es? ¿Y sabe cómo está marcado ese título? ¿Ah? ¿Sabe cómo está marcado? Con sangre. Con sangre está enmarcado. Y ese lo queremos tener escondido. Ese costó la sangre perfecta y santa, sin pecado, del Señor Jesucristo. Pero ese queremos tenerlo oculto. Que nadie se entere que soy hijo de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque que cuando se enteran que soy hijo de Dios, entonces me empiezan a exigir un comportamiento. La familia dice, ¿y luego usted no es cristiano? ¿Ve? Por eso lo queremos tener escondido. Cuando es el único que deberíamos relucir en cualquier lado que estuviéramos. Hablábamos con mi esposa y ella decía que una señora decía estas palabras: yo no digo que soy hijo de Dios, yo lo demuestro. Es que no se trata de mostrarlo, tampoco de decirlo. Se trata de las dos: decirlo y demostrarlo. Si yo no digo que soy hijo de Dios, ¿por qué no lo digo? ¿Me da pena? ¿Me da miedo? ¿Ve?
Entonces son las dos las que yo debo poner en práctica. Sí, yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios me comporto de esta manera. Bajo los lineamientos de la Escritura. Ah, no, pero es que eso es muy exigente. Por eso. Porque de lo que se requiere es específicamente del negarme a mí mismo. ¿Te acuerdas las palabras de Samuel? Las que le dijo el sacerdote que dijera cuando la voz lo llamara. Samuel, Samuel. ¿Ah? ¿Yo? Le dijo, ve, si te llama de nuevo, dirás estas palabras. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Y tú qué dirás? ¿Al llamado que te está haciendo el Señor? De pronto está diciendo, Rubén, Rubén. Y él contesta, habla, Señor, que Minia oye. O habla, Señor, que José oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Sabe, hermano? La revelación ya la tenemos. El Espíritu de Dios ya nos fue dado. Ya tenemos la posibilidad de entender esas cosas que ojo no vio ni oído oyó y no han alegrado a ningún hombre. ¿Y qué estás haciendo con ellas? Es tiempo de que entienda lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. Hermanos, abran los ojos. No pueden seguir en las mismas condiciones en las que han venido hasta ahora. No podemos seguir en las mismas, oyendo y oyendo y oyendo, pero no poniendo en práctica lo que se nos está diciendo. No podemos seguir viendo esas cosas ocultas que nadie más ha visto y hacer de cuenta que no es para nosotros. Es tiempo de que las asumamos y podamos decir, Señor, yo quiero ser ese al que tú le has mostrado esas cosas que nadie vio y nadie oyó antes. Yo quiero ser aquel a quien ya tú le has revelado por el Espíritu Santo tu verdad. ¿Sabe algo? Cuando Daniel y sus amigos fueron llevados delante de un hombre capataz
del rey Nabucodonosor para ser instruidos, el rey les dijo: ¿saben algo? A esos muchachos que van a traer deben tener unas características. Primero, deben ser príncipes. Es decir, no serán del vulgo, no serán personas comunes y corrientes, serán personas que en alguna etapa de su vida podrían acceder a un trono. Esa es una característica que deben tener. La segunda, deben ser inteligentes. Es decir, no pueden ser brutos. No pueden ser personas sin estudio. No pueden ser personas que no hayan sido enseñadas en nada. Tienen que ser personas que tengan algo de conocimiento. Y tercero, deben ser como yo. ¿Sí? ¿Sí dice así? No, dice, deben ser de buen parecer. Es decir, no me voy a traer un poco gente fea. Tráigame personas que cumplan esas tres características. Y los trajeron. Ah, bueno, pero es que cuando los tengan acá, ellos van a tener privilegios. Les van a dar de mi comida y de mi vino. Que coman y beban lo que yo como, como rey. Ok, los trajeron. Llegaron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No eran los únicos, venían muchos más. Pero la historia nos narra a ellos cuatro. Y los pusieron ahí. Entonces, el peón del rey les dijo: les voy a cambiar los nombres. Daniel, de aquí en adelante no te llamarás Daniel, sino Belsasar. Así te llamarás de aquí en adelante. A otro le dijo: tú te vas a llamar Abednego. A otro le vas a llamar Sadrach. Y al tercero y al último le vamos a llamar Mesac. ¿Ve? Ahí están. Así que, jóvenes, ustedes cuatro, junto con todos los demás, tienen que estudiar. Tienen que aprender la lengua de nosotros. Tienen que aprender la cultura nuestra. Pero además de todo eso, tienen que comer lo que nosotros comemos. Entonces, Daniel dijo: bueno, si eso es lo que manda el rey, está bien, lo hacemos. ¿Sí? Él dijo: mire, estudiar, lo hago. Aprender la lengua, lo hago.
Guardar las normas, las guardo. Pero, una cosa quiero. No me obliguen a comer lo que ustedes comen. No me obliguen. Y entonces Sadrach me pregunta, ¿cómo se te ocurre si vamos a comer la comida del rey? Imagínense lo que come el rey, la mejor carne. No. Los otros tres estaban diciendo, sí, no nos queremos contaminar. Sí, vamos a estudiar lo que el rey nos manda a estudiar. Sí, vamos a aprender la lengua. Sí, vamos a hacer todas las cosas que nos manden, pero concédanos una cosa: no comer lo que el rey come. ¿Sabe algo, hermano? Cualquiera diría, pero qué bobería, ellos podían comer de todas maneras y no iba a pasar nada. ¿Sabe cuál fue la situación? Que dice la Escritura que Daniel propuso aquí y aquí no contaminarse con la comida del rey. Es decir, ¿usted podría decirme que es Daniel? ¿Que es Sadrach? ¿Que es Mesach? ¿O que es Abednego? ¿Cierto que no? ¿Y sabe por qué? Porque no nos hemos propuesto no contaminarnos con la comida del rey de este siglo. ¿Se da cuenta? El rey de este siglo hace y dice y vive una cantidad de porquerías que van en contra de Dios. Y nosotros no hemos tomado la opción de no contaminarnos. Ay, pero qué de malo tiene que yo me ponga la ropa que está de moda. Ay, pero qué de malo tiene que yo hable como está de moda. Ay, pero qué de malo tiene que yo coma lo que está de moda. Sí, tiene mucho de malo. Y es por eso que no vivimos conforme a lo que dice la Escritura. Hermano querido, ¿queremos vivir una vida agradable a los ojos de Dios? Usemos la revelación que ya nos ha sido dada. Y entendamos ahora sí lo que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Renueva tu mente, renueva tu pensamiento, renueva tu entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra nos hace entender que ya nos fue dada esa revelación. Esas cosas que no han visto
los ojos de ningún hombre natural. Y esas cosas que tampoco han subido al corazón de nadie, ni han oído, ni han visto, a nosotros nos fueron dadas por tu Espíritu Santo. Pero desafortunadamente no hemos querido vivir conforme a tus lineamientos y preceptos. Porque creemos que hoy no es tan necesario apartarnos como tú querías hacer con tu pueblo. Cuando les dijiste allá en Egipto que no se juntaran con ninguna otra nación. Solo cuando podemos ver la característica por la cual tú no querías que ellos se juntaran con ningún otro pueblo, nos damos cuenta que era simplemente para que no se contaminaran. Pero desafortunadamente hoy, Señor, nosotros vivimos en medio de la contaminación. Padre, queremos ser como ese pueblo pequeño, esa manada pequeña, que como dice tu palabra, no dobló sus rodillas ante Baal. Ese remanente escogido, que buscó por todos los medios seguir firme, siguiendo tus estatutos. Y queremos serlo, Señor, porque sabemos que es lo que tú quieres de nosotros. Padre, gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo ya nos fue dado. Ya tenemos la revelación completa. Lo que tú quieres que nosotros sepamos. Ayúdanos a vivir conforme a eso. Para que cada día de nuestra vida sea una adoración completa a ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.